Le entregó su alma al desierto para no entregarle su vida a un monstruo. Creía que huía hacia la nada, hacia un horizonte de arena y olvido donde su nombre se perdería como polvo en el viento. Pero no sabía que en esa tierra sin piedad encontraría a un hombre que había perdido la suya y que juntos forjarían un destino que ni las estrellas se atrevían a escribir. Saludos, mis valientes amigos. Soy Javier Mendoza, el guardián de las memorias de la frontera, y hoy les traigo un eco del pasado, una historia de honor, traición y un amor nacido entre las espinas del desierto. Antes de adentrarnos en las sombras, te invito a suscribirte a nuestro canal, Ecos del Desierto, y a que me cuentes en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy. Un fuerte abrazo a todos y gracias por mantener viva la llama de estas leyendas. Ahora, dejen que el viento les cuente la historia de Ximena de la Garza y la promesa de plata que la condenó a huir. La noche del 20 de mayo de 1880, y uno caía sobre la hacienda de la Garza como un sudario de terciopelo negro, espeso y sin estrellas. El aire, normalmente perfumado por el jazmín que trepaba por los muros de adobe, estaba cargado con una quietud antinatural, una calma que precedía a la tormenta más violenta de todas, la que se desata en el corazón de los hombres. Dentro de la casa principal, Ximena de la Garza se movía con la precisión silenciosa de una sombra. Cada paso sobre las frías baldosas de terracota era medido, cada respiración contenida hasta doler en el pecho. No había tiempo para el miedo, solo para la acción. El miedo era un lujo que su padre, asesinado en ese mismo zaguán hacía 3 meses, le había enseñado a no permitirse. En la penumbra de su habitación, el vestido de novia, un encaje blanco traído desde la capital, esperaba sobre la cama como una mortaja. Mañana, al amanecer, el capitán Rodrigo de Vargas llegaría para reclamarla, para sellar con un sacramento profano el robo de sus tierras y de su vida, pero Ximena no estaría allí para recibirlo. Su mirada se desvió hacia la pequeña figura acurrucada en un rincón. Su hermano de 10 años, Leo. El niño no dormía. Sus ojos, 2 pozos oscuros y enormes en su pálido rostro, seguían cada uno de sus movimientos. Desde el día en que el disparo ahogó la voz de su padre para siempre, Leo no había pronunciado una sola palabra. Se había refugiado en una fortaleza de silencio que ningún médico ni sacerdote había podido derribar. Ximena se arrodilló frente a él. Su rostro, endurecido por la determinación, se suavizó hasta convertirse en una máscara de ternura infinita. Le tendió una pequeña bolsa de lona, dentro un trozo de pan duro y un queso seco. No era un banquete, era una promesa de supervivencia. «Es hora, mi león», susurró. Usando el apodo que solo ellos conocían, Leo no respondió, pero sus pequeños dedos se cerraron sobre la mano de su hermana con una fuerza sorprendente. Esa era su única respuesta, su único lenguaje. Juntos, se deslizaron por los corredores de la hacienda, un hogar que ahora se sentía como una jaula dorada. Pasaron frente al despacho de su padre, donde la silueta del capitán de Vargas parecía haberse grabado a fuego en la memoria de Ximena, su sonrisa torcida, el brillo de avaricia en sus ojos al mirar los viejos mapas de la propiedad, la forma en que su mano descansaba sobre la empuñadura de su pistola, como si fuera una extensión de su propia alma corrupta. La promesa de plata, susurraban los peones, vetas sin explotar que convertían ese árido pedazo de Chihuahua en un reino por el que de Vargas había matado y por el que volvería a matar. En la cocina, Ximena llenó 2 cantimploras con el agua del pozo, sintiendo cada segundo como una hora. Sabía que los hombres del capitán vigilaban los caminos principales, así que su única opción era la más suicida: el desierto, el bolsón de Mapimí, la tierra del silencio, un lugar del que los viajeros hablaban con un temor reverencial. Tomó el viejo mapa de su padre, un pergamino agrietado que mostraba una ruta casi borrada hacia un antiguo monasterio en la sierra, y el medallón de plata de su madre, su única conexión con un pasado feliz. Lo apretó en su puño hasta que el borde afilado se clavó en su palma. El dolor la ancló al presente, la alejó del pánico que amenazaba con ahogarla. La puerta trasera chirrió, un sonido que en la quietud de la noche pareció un grito. Ambos se congelaron, escuchando el lejano ladrido de un perro, una alarma, o solo un animal inquieto. No podían esperar para averiguarlo. Corrieron a través de los campos de cultivo con la luna oculta,
tras espesas nubes como una aliada tímida. Al llegar al borde de la propiedad, donde la tierra arada daba paso a las arenas y a los matorrales espinosos, Ximena se detuvo por un instante y miró hacia atrás. La hacienda, su hogar, la única vida que había conocido, parecía ahora un mausoleo de sus recuerdos. El llanto le quemó la garganta, pero lo tragó. Llorar era otro lujo que no podía permitirse. Tomó la mano de Leo y, sin volver a mirar atrás, se adentró en las fauces del desierto, un monstruo de arena y silencio que prometía el olvido, pero que casi siempre solo ofrecía la muerte. El primer día fue una prueba de voluntad. El tercero fue una sentencia de muerte. El desierto, que de lejos parecía un lienzo sereno de ocres y dorados, de cerca era un depredador paciente y metódico. El sol no era una esfera de luz, sino un martillo de latón que golpeaba sin cesar, resquebrajando la tierra y la determinación de quienes se atrevían a cruzar sus dominios. Ximena sentía la piel del rostro tirante y agrietada, y sus labios eran 2 líneas de polvo y sangre seca. El agua, administrada en sorbos miserables, ya no calmaba la sed. Solo se burlaba de ella, un recuerdo húmedo de un mundo que ya parecía un sueño. Su mente, antes afilada y llena de planes, se había reducido a un solo pensamiento rítmico que marcaba sus pasos: sobrevivir. Proteja a Leo. Sobrevivir. Proteja a Leo. El niño, que había comenzado el viaje con una determinación silenciosa, ahora tropezaba con frecuencia. Su pequeño cuerpo no estaba hecho para aquella tortura, y Ximena veía cómo la energía lo abandonaba, cómo el terror en sus ojos era reemplazado por una apatía vacía que la asustaba más que cualquier grito. El mapa de su padre era casi inútil. Los puntos de referencia que él había marcado décadas atrás habían sido borrados por el viento, o eran indistinguibles en un paisaje que se repetía hasta el infinito. Estaban perdidos. Fue en la tarde del 4.º día cuando sintió por primera vez que no estaban solos. No fue un sonido, ni un movimiento claro, sino una punzada en la nuca. El instinto primordial de la presa que se sabe observada se detuvo en seco, protegiéndose los ojos del sol cegador, y escudriñó el horizonte. Nada. Solo las siluetas danzantes de los ocotillos y el temblor del aire caliente que se elevaba de las rocas. Se dijo a sí misma que era una alucinación, un truco de su mente agotada y febril, pero la sensación no desapareció. Se convirtió en una certeza fría que le recorrió la espalda. Había alguien ahí fuera, observándolos desde las crestas de las colinas resecas que los rodeaban. Durante horas jugó un juego tortuoso con aquella sombra. A veces creía ver una figura recortada contra el sol, tan quieta que parecía una formación rocosa más, pero cuando parpadeaba ya no estaba. Se sentía como si el desierto mismo tuviera ojos, un par de pupilas antiguas que los juzgaban y esperaban pacientemente su inevitable caída. El miedo, que había mantenido a raya con la pura fuerza de su voluntad, comenzó a filtrarse por las grietas de su agotamiento. Las historias que contaban los vaqueros en la hacienda volvieron a ella como susurros de fantasmas. Hablaban de los apaches, de los espectros que se movían sin hacer ruido y que aparecían y desaparecían como el viento, hombres que no sentían piedad por los intrusos. Desde lo alto de un risco, Itzael los observaba. Llevaba siguiéndolos desde el amanecer del día anterior. Había leído su historia en las huellas que dejaban atrás, la pisada desesperada pero firme de la mujer, el arrastrar de pies cada vez más errático del niño. Vio su inexperiencia en el modo en que caminaban bajo el sol del mediodía en lugar de buscar sombra, la desesperación en la forma en que ella repartía el agua, dando siempre la mayor parte al pequeño. No sentía compasión. La compasión era un sentimiento que había enterrado junto a su honor. Lo que sentía era una curiosidad distante, la del halcón que observa a 2 ratones de campo corriendo en círculos en un campo abierto, ajenos a la sombra que se cierne sobre ellos. Eran de Zulu, gente de otro mundo, y sus problemas no eran los suyos. Su ley era simple: no interferir, no ser visto, sobrevivir. Y sin embargo, no se marchaba. Algo en la tenacidad de la mujer, en el modo en que ayudaba al niño a levantarse cada vez que caía, tocaba una cuerda casi olvidada en su interior. El final llegó de forma abrupta. Leo tropezó por última vez y esta vez no se levantó. Su cuerpo simplemente se rindió, desplomándose sobre la arena ardiente. Leo
El grito de Ximena fue un graznido ronco, un sonido animal arrancado de lo más profundo de su ser. Se arrodilló a su lado, sacudiéndolo, pero el niño apenas respondió. Sus ojos se estaban poniendo en blanco y su respiración era un jadeo superficial. Fue entonces cuando Ximena alzó la vista y lo vio. El espectro ya no se ocultaba, estaba de pie en una roca a menos de 100 metros, inmóvil, observándola. Ya no había duda de que era real, un hombre alto, de complexión delgada pero fibrosa, cuya piel parecía hecha de barro, endurecido por el sol. El miedo y la desesperación libraron una batalla final dentro de ella, y la desesperación ganó. El amor por su hermano era más fuerte que el terror a lo desconocido. Dejando a Leo por un instante, se puso en pie y comenzó a caminar, a tropezar hacia la figura. Cuando finalmente estuvo frente a él, tuvo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Eran oscuros, profundos, y contenían la quietud impenetrable del horizonte del desierto. No había en ellos crueldad, pero tampoco bondad, solo una evaluación tranquila y profunda que parecía ver a través de ella, pesando su alma. Agua, logró decir, su voz apenas un susurro roto. Por favor, mi hermano, se muere. El hombre no se movió. Su rostro, una máscara impasible. Ximena comprendió que la súplica no bastaría. Aquel hombre no respondía a las mismas leyes de piedad que ella conocía. Con manos temblorosas, se arrancó del cuello el cordón de cuero del que pendía el medallón de su madre. La plata, opaca por el polvo, brilló débilmente bajo el sol. Se lo tendió, la mano abierta en un gesto de entrega total. Te daré esto. Es plata, de verdad, todo lo que tengo. Su voz se quebró, pero continuó, mirándolo directamente a los ojos. Solo, guíanos al monasterio de la sierra. Sácanos de este infierno. Itzae bajó la mirada, pero no fue al brillo de la plata a lo que miró. Sus ojos se posaron en la pequeña figura inmóvil en la arena, en el niño, cuyo silencio le recordaba a un dolor que creía haber olvidado. El desierto contuvo la respiración, esperando su veredicto. El tiempo se detuvo en el instante en que los ojos de Itzae se posaron en el niño. El medallón de plata en la mano temblorosa de la mujer perdió todo su brillo, convirtiéndose en un trozo de metal inútil. El viento dejó de soplar, el sol dejó de quemar. En la mente de Itzae, el desierto de Chihuahua se desvaneció y fue reemplazado por otro paisaje. Años atrás, las estribaciones boscosas de la Sierra Madre, el olor a pino y a sangre, y el rostro de otro niño. No era un niño de piel clara como este, sino un muchacho nahua capturado en una incursión, cuyos ojos aterrorizados le suplicaban en un silencio que trascendía cualquier idioma. La ley de su pueblo era clara: un enemigo en tiempo de guerra, sin importar su edad, era una amenaza futura. Pero Itzae, que en ese entonces era un joven guerrero respetado, no había visto a un enemigo. Había visto el reflejo de su propio hermano menor, muerto años atrás por la fiebre. En un acto que él consideró de honor silencioso, había cortado las ataduras del muchacho en la oscuridad de la noche y le había indicado el camino a casa. El castigo por su compasión había sido rápido y brutal, no la muerte, sino algo peor: el exilio. Cuervo Negro, el jefe de guerra y su antiguo mentor, lo había desterrado frente a toda la tribu, no con ira, sino con una fría decepción que le había dolido más que cualquier golpe. Tu corazón no es de guerrero, le había dicho. Has elegido la piedad por encima de tu gente. Ya no eres uno de los Nede. Desde ese día, Itzae había vagado solo, aceptando su destino, convencido de que su corazón era, en efecto, defectuoso. Había jurado no volver a interferir, no volver a dejar que ese impulso de piedad lo condenara. Y ahora, el universo, con su cruel sentido de la ironía, le presentaba la misma prueba. Con un movimiento que fue casi imperceptible, Itzae apartó la mano de Ximena. Ignorando el medallón como si fuera una piedra más del suelo, pasó a su lado sin mirarla, su atención centrada por completo en la pequeña figura caída. Ximena retrocedió instintivamente, un escalofrío recorriéndola a pesar del calor sofocante. Esperaba una respuesta, una palabra, un gesto, pero el hombre actuaba como si ella no existiera. Se arrodilló junto a Leo y sus manos, que Ximena había imaginado crueles y ásperas, se movieron con una delicadeza y eficiencia que la dejaron sin aliento. No fue al odre de agua, que sabía casi vacío. En cambio, posó una mano sobre la arena a pocos metros del niño, cerrando los ojos como si escuchara
declara algo que solo él podía oír. Luego, con la punta de su cuchillo, comenzó a cavar con movimientos precisos cerca de la base de un nopal reseco. Ximena observaba, incrédula. Apenas a un palmo de profundidad, la arena se volvió oscura y húmeda. El hombre extrajo una raíz gruesa y pálida, la cortó con su cuchillo, y de ella goteó un líquido lechoso y espeso. Recogió las gotas en el cuenco de su mano y, con una gentileza casi paternal, levantó la cabeza de Leo y humedeció sus labios resecos, obligándolo a tragar el fluido salvador. No era magia, era conocimiento, un lenguaje secreto entre él y la tierra que Ximena, con todos sus libros y su educación, jamás podría comprender. Se sintió pequeña e inútil, una extraña en un mundo cuyas reglas desconocía por completo. Después de varios minutos, Leo gimió suavemente y sus párpados temblaron. El color comenzó a volver a su rostro. Solo entonces Itzae se puso en pie y se enfrentó a Ximena. Su rostro seguía siendo una máscara de piedra, pero sus ojos oscuros ardían con una intensidad que la obligó a sostener la mirada. «Guarda tu plata», dijo. Su voz un murmullo grave y rasposo, como el sonido de las rocas rozándose. «No la quiero, no vale nada aquí». Ximena, confundida, apretó el medallón en su mano. «Pero yo te lo ofrecí. Entra tú». Él dio un paso hacia ella, y por primera vez Ximena sintió el aura de peligro que emanaba, una calma letal que era mucho más intimidante que cualquier grito. «El desierto no hace tratos, solo impone sus leyes», dijo, su voz cortante, «y a partir de ahora yo soy su ley». Hizo una pausa, asegurándose de que ella entendiera el peso de cada palabra. «Te guiaré al lugar que busca, pero no habrá más tratos. Harás lo que yo diga, caminarás cuando yo camine, callarás cuando yo calle. Tu vida y la del niño ahora me obedecen a mí. Si dudas, si desobedeces, los dejaré aquí para que el sol reclame sus huesos, ¿entiendes?». No era una pregunta, era una sentencia. Ximena, con la vida de su hermano pendiendo de un hilo, solo pudo asentir. Un movimiento casi imperceptible. Se había salvado de la tiranía de un monstruo solo para caer bajo el dominio de un fantasma. Esa noche, mientras Ximena y Leo dormían un sueño agitado bajo el abrigo de una saliente rocosa, Itzae vigilaba. El pacto de sombras había comenzado, se movía entre las rocas, borrando sus huellas, convirtiéndolos en espectros, en un secreto que solo el viento del desierto conocería. Observó los dos bultos acurrucados, la forma en que la mujer había cubierto al niño con su propio rebozo, protegiéndolo de un frío que ella misma debía estar sintiendo, y Adila Moregresuail, una vieja herida que volvía a abrirse. Había aceptado, no por ella, ni siquiera por el niño. Lo había hecho por el fantasma de sí mismo, por el joven guerrero exiliado que seguía gritando en su interior al elegir salvarlos. Había desafiado la lección que el mundo le había enseñado tan cruelmente. Se había hecho visible de nuevo, y ahora no solo huían del hombre blanco que los cazaba. Ahora, él también huía de su propia gente, pues si lo encontraban ayudando a dos Zulú, la sentencia no sería el exilio, sino la muerte. Había cambiado su solitaria y melancólica paz por una tormenta de peligros que se acercaba desde todos los frentes a 200 kilómetros al este. El desierto era un mal recuerdo, una anécdota contada por viajeros y arrieros. Oldi, en la hacienda de la Garza, el aire seguía oliendo a jazmín y a tierra húmeda, pero el alma de la casa había sido arrancada. Ahora, botas militares resonaban en los pasillos, donde antes solo se oían los pasos suaves de Ximena, y el olor a pólvora y a cuero curtido se mezclaba con el perfume de las flores. El capitán Rodrigo de Vargas estaba de pie en el centro de la habitación de Ximena, un depredador examinando la guarida de la presa que se le había escapado. Su uniforme azul oscuro estaba impecable, cada botón de latón brillaba y sus botas de montar reflejaban la luz del sol que se filtraba por la ventana. Era la encarnación del orden, la disciplina y el poder, o al menos esa era la fachada que proyectaba con una precisión escalofriante. Todo en él era controlado, desde su bigote perfectamente recortado
hasta la forma en que su mano, cubierta por un guante de piel, se posaba sobre los objetos personales de Ximena. No los tocaba con nostalgia, sino con un aire de tasación, como un coleccionista que evalúa una posesión rebelde. Levantó un libro de poesía que ella había dejado sobre su tocador, leyó un par de versos en voz baja y una sonrisa delgada, casi imperceptible, curvó sus labios. Era una sonrisa desprovista de humor, fría como el acero de su sable. Para él, la fuga de Ximena no era una tragedia, ni siquiera una traición. Era una intolerable falta de disciplina, una arruga en el perfecto tapiz de sus ambiciones, que debía ser alisada con mano de hierro. «Mi capitán», dijo una voz nerviosa desde la puerta. El sargento Álvarez, un hombre corpulento, cuyo uniforme siempre parecía estar a punto de reventar, se cuadró con torpeza. El rastreador ha vuelto. De Vargas no se giró de inmediato. Dejó el libro exactamente donde lo había encontrado y se dirigió hacia la cama, donde el vestido de novia seguía extendido como un fantasma de lino blanco. Pasó los dedos enguantados por el delicado encaje. «Este vestido, sargento», dijo en voz baja y monótona, «representa un juramento, una promesa de orden. Ella ha escupido sobre ese orden, ha elegido el caos. Y mi deber, sargento, es restaurar el orden». Finalmente se giró para enfrentar a su subordinado, y sus ojos, de un gris pálido y sin vida, se clavaron en él. «Y bien, ¿qué noticias trae nuestro especialista?» El sargento tragó saliva. «Encontró su rastro, mi capitán, y a un hombre, un viejo ranchero que vive a media jornada de aquí. El rastreador cree que les dio agua». La sonrisa fría de Vargas regresó, esta vez un poco más amplia. «Excelente. Hágalos pasar y que traigan al ranchero también. Es hora de recordarles a los habitantes de esta tierra las consecuencias de ayudar al caos». Minutos después, en el patio principal, bajo el mismo sol que castigaba a Ximena y Leo, se desarrolló una escena muy diferente. Un hombre indígena, de complexión robusta y con una trenza adornada con pequeñas monedas de cobre, empujó bruscamente a un anciano arrodillado frente al capitán. Este rastreador no era como Izae. Su mirada no era tranquila, sino astuta y servil. Se hacía llamar Coyote, y su lealtad no pertenecía a ninguna tribu, sino a quien mejor pagara. «Hoblu, mi capitán», dijo Coyote, su voz untuosa. «Dice que la señorita y el niño pasaron por su tierra hace 3 noches. Parecían fantasmas», dijo. «Le pidieron agua, y él se la dio». De Vargas miró al anciano, cuyo rostro estaba surcado de arrugas y terror. El hombre temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban. «Su nombre», ordenó el capitán. Pedro Cruz, su señoría, para servirle», balbuceó el viejo. De Vargas se agachó lentamente hasta que sus ojos grises estuvieron a la altura de los del anciano. «Pedro», dijo con una voz engañosamente suave, «eres un hombre de esta tierra, conoces las reglas, sabes que la señorita Ximena de la Garza es mi prometida, sabes que huyó de su deber, de su palabra, y aún así le diste agua. Ayudaste a una fugitiva de la ley. ¿Por qué?». El viejo comenzó a llorar. «Piedad, su señoría, era solo una niña, y el pequeño se veía tan enfermo. Fue un acto de caridad cristiana». La palabra piedad pareció divertir a De Vargas. Se incorporó y comenzó a caminar alrededor del hombre arrodillado. «La piedad, Pedro, es un veneno, debilita la estructura de la sociedad. Si un hombre puede desafiar un contrato de matrimonio, ¿qué sigue? Un peón desafiando a su patrón, un soldado desafiando a su capitán, es el caos. Y tú, con tu pequeña caridad, alimentaste ese caos». Se detuvo frente al hombre. «Le diste agua a los que huyen de mí, un recurso vital para desafiar mi autoridad en esta tierra seca». Su voz se endureció, perdiendo toda su falsa amabilidad. «Así que tu castigo debe ser acorde. Sargento, Coyote, levance sus herramientas. Vayan al pozo de este hombre. Rómpanlo. Luego, viertan en él toda la sal que encuentren en su cocina. Que ni él, ni sus hijos, ni sus animales vuelvan a beber de esa tierra». El grito del anciano fue ahogado por una mano de Coyote. Era un castigo mucho más cruel que la muerte. Era una condena a abandonar su hogar, a convertirse en un vagabundo. Era un mensaje. Mientras sus hombres cumplían la orden, el capitán de Vargas se acercó a un mapa de la región extendido sobre una mesa. Coyote se reunió con él. «¿A dónde cree que se dirigen?».
mi capitán. De Vargas trazó una línea con su dedo enguantado directamente hacia las montañas. Hay un viejo monasterio en la Sierra del Carmen, olvidado, casi en ruinas. Su padre solía hablar de él. Es el único refugio lógico en cientos de kilómetros a la redonda. Es una mujer inteligente, pero predecible. Miro a Coyote. Ella tiene una ventaja de 3 días, pero está a pie, con un niño enfermo y sin experiencia. Nosotros tenemos caballos, agua y a ti. Encontrará sus huellas en el desierto. Coyote sonrió, mostrando unos dientes afilados. En el desierto, mi capitán, hasta el alma deja una huella, y yo puedo seguirla. De Vargas asintió, satisfecho. Se giró hacia el sargento Álvarez, que observaba la escena con una mezcla de miedo y admiración. Ensille los caballos. Sargento, partimos en 1 hora. Sus ojos grises se fijaron en el horizonte, en la vasta extensión de desierto que se extendía hacia el oeste. El juego se ha vuelto interesante, murmuró para sí mismo. Ella cree que huye hacia la libertad, pero solo corre más adentro de mi tram. Y yo siempre reclamo lo que es mío. Las siguientes jornadas se fundieron en un ciclo brutal y monótono, dictado no por el sol, sino por las sombras. Itzae era la encarnación de la ley que él mismo había impuesto. Se movían al amparo de la noche, bajo un manto de estrellas tan brillantes y frías que parecían trozos de hielo. Ximena aprendió a leer el terreno a través de sus pies, a sentir la diferencia entre la arena blanda y la roca afilada en la oscuridad casi total. Itzae se movía delante de ellos, no como un hombre, sino como un murmullo, una silueta que se materializaba y se desvanecía, siempre presente pero inalcanzable. Durante el día, cuando el sol reclamaba su reino con una furia incandescente, los llevaba a refugios que parecían imposibles, la sombra de una saliente rocosa, una cueva poco profunda, o el abrigo de un cañón estrecho. La comunicación era casi inexistente. Él no usaba palabras, solo gestos secos y eficientes, una mano levantada para detenerse, un dedo señalando una dirección, un movimiento de cabeza para indicar que bebieran agua. Ximena, al principio, se sintió humillada, reducida a una bestia de carga que solo seguía órdenes. La ira y el resentimiento hervían bajo su piel, pero se extinguían rápidamente ante la abrumadora evidencia de que cada una de sus órdenes los mantenía con vida. Él racionaba el agua con una sabiduría que ella no podía discutir. Encontraba comida donde ella solo veía piedras y espinas, y parecía conocer cada secreto de aquella tierra hostil. Lentamente, a su pesar, el resentimiento comenzó a mezclarse con una forma de respeto a regañadientes. Fue durante el descanso del 6º día, en la sombra moteada de un mezquite solitario, cuando ocurrió el primer deshielo. Leo, recuperado de su colapso, gracias a los cuidados de Itzae, parecía estar adaptándose al nuevo ritmo de sus vidas, con la extraña resiliencia de los niños. Mientras Ximena intentaba remendar una sandalia rota, Leo se sentó en un claro de arena fina y, con un dedo, comenzó a dibujar. Ximena lo observaba con el corazón encogido, dibujaba las formas de su vida perdida, el contorno de un caballo, la fachada de 2 pisos de la hacienda, una figura alta con sombrero que sin duda era su padre. Eran los fantasmas de su memoria, su única forma de hablar o de gritar en silencio lo que le habían arrebatado. Ximena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se las secó con rabia. La debilidad era un lujo que su guía no toleraría. Después de un rato, los dibujos de Leo cambiaron. Borró con la mano la imagen de la hacienda. En su lugar, trazó la forma de algo que había visto esa mañana. Una lagartija de collar. Con su cuerpo ágil y su cola larga, el dibujo era sorprendentemente preciso. Ximena esperaba que Leo le mostrara su obra, como hacía a veces con ella, buscando una aprobación silenciosa. Pero el niño no la miró. En un acto de valentía que a Ximena le pareció monumental, Leo levantó la vista hacia la figura inmóvil de Itzae, que estaba sentado a varios metros de distancia, afilando la punta de una flecha. Sus ojos se encontraron, y Leo, con un gesto tímido pero deliberado, señaló su dibujo en la arena. Era una pregunta, una invitación, una ofrenda. Ximena contuvo la respiración. Esperaba que Itzae lo ignorara, que lo despidiera con uno de sus gestos secos, que rompiera el frágil intento de conexión de su hermano. El mundo parecía haberse detenido en ese instante. Para su completa sorpresa, Itzae dejó la flecha a un lado. Se levantó con su característica fluidez silenciosa y se acercó a donde estaba el niño. No se
agachó de inmediato, sino que estudió el dibujo con una seriedad que no era condescendiente, sino respetuosa. Ximena sintió que su corazón latía con fuerza. Entonces Itzae se arrodilló, no frente a Leo, sino a su lado, como un igual. No dijo una palabra de elogio. En lugar de eso, tomó una ramita seca y, junto al dibujo de la lagartija, trazó una serie de marcas diminutas y precisas, 2 pares de huellas en ángulo, con una línea sinuosa, arrastrándose entre ellas. Era el rastro del animal. Estaba respondiendo, no en el idioma de las palabras, sino en el suyo, el lenguaje de las piedras y la arena. Itzae miró a Leo, y con la ramita señaló primero el dibujo de la lagartija, y luego el dibujo de las huellas. Luego se puso de pie, y con un gesto le pidió al niño que lo siguiera. Caminaron apenas unos pasos hasta el borde de la sombra del mezquite. Y allí, en el polvo iluminado por el sol, Itzae señaló el suelo. Había un rastro idéntico al que acababa de dibujar. Estaba enseñando, no hablando. Estaba compartiendo un secreto. Leo miró las huellas en el suelo, luego a Itzae, y una expresión de pura maravilla iluminó su rostro. Por primera vez en mes, una sonrisa genuina, amplia y llena de luz, se dibujó en sus labios. Ximena observó toda la escena desde la distancia, sintiendo como algo se rompía dentro de ella, como un muro de hielo que se resquebraja. Había visto a un hombre al que consideraba un bárbaro, un fantasma sin emociones, construir un puente hacia el alma amurallada de su hermano, un puente tejido con polvo y silencio. En ese momento, Itzae dejó de ser simplemente su guía, su captor o su salvador. Se convirtió en un enigma, una pregunta. ¿Quién era realmente este hombre que hablaba el idioma de los animales y entendía el silencio de los niños? Una extraña calidez, una mezcla de ternura y una profunda curiosidad se instaló en su pecho por primera vez, y se encontró a sí misma mirándolo, no ya con miedo, sino con un incipiente y peligroso asombro. La frágil tregua nacida de aquel momento de conexión con Leo se mantuvo durante los días siguientes, una burbuja de silencio menos tenso en medio de la inmensidad del desierto. Ximena se encontró observando a Itzae con una nueva fascinación. Notaba la forma en que sus ojos leían el paisaje, no como un panorama, sino como un libro abierto lleno de historias y advertencias. Veía cómo identificaba plantas comestibles, cómo predecía los cambios de viento con solo mirar las nubes en el horizonte lejano. Su resentimiento no había desaparecido del todo, pero ahora estaba teñido de una curiosidad que lo aplacaba. Sin embargo, Ximena seguía siendo una pasajera en su propia supervivencia, una espectadora dependiente de la sabiduría de un hombre al que aún no comprendía, y eso, para una mujer que siempre había tenido el control de su entorno, era una espina clavada en su orgullo. No sabía que estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de todas, una que no pondría a prueba su capacidad de obedecer, sino su voluntad de luchar. Sucedió al atardecer del 9º día. Se detuvieron en un pequeño valle sembrado de rocas y yucas esqueléticas. El aire comenzaba a enfriarse, pintando el cielo de tonos violetas y anaranjados. Itzae descolgó el último odre de agua de su hombro. Quedaba apenas un trago en el fondo. En lugar de repartirlo, se acercó a Ximena y se lo tendió. Ella lo tomó, confundida, esperando que él le indicara su ración, pero él no hizo ningún gesto. Simplemente la miró, con sus ojos oscuros e impasibles, y esperó. Ximena frunció el ceño. ¿Qué pasa? «No vamos a beber». Él respondió con un leve movimiento de cabeza. «Tú beberás», dijo su voz grave. «Cuando la encuentres». El corazón de Ximena dio un vuelco. Miró el odre casi vacío. Luego el paisaje árido que la rodeaba. No había ríos, ni pozos, ni nada que se pareciera a una fuente de vida. La rabia, nacida del miedo y la frustración acumulada, finalmente estalló. «¿Qué se supone que haga con esto?» «Espetú», su voz temblando. «Está casi vacía. Es una especie de broma cruel. Nos has traído hasta este infierno para vernos morir de sed». Por primera vez desde que se conocieron, le sostuvo la mirada no con miedo, sino con un desafío abierto. «¿O es que tu famoso conocimiento del desierto se ha agotado?» Itzae no reaccionó a su ira. No había en él ni ofensa ni sorpresa, solo la misma calma exasperante de siempre. Dejó que el eco de las acusaciones de Ximena se apagara en el silencio del valle, y luego, lentamente, levantó un brazo
y señaló hacia el paisaje. El desierto da, dijo en voz baja, pero no regala. Hay que saber mirar. Tu educación te enseñó a leer las palabras en los libros. A mí, mi gente me enseñó a leer las señales en la tierra. Es el mismo conocimiento, solo que con un lenguaje diferente. Su dedo se movió, apuntando a 3 cosas distintas. Mira, esos pájaros. Señaló a una bandada de palomas que volaban bajo hacia una grieta en las colinas. Nunca anidan lejos del agua. Su dedo se desvió hacia un conjunto de arbustos, un verde ligeramente más vibrante que el resto de la vegetación circundante. Ese es el palo verde. Sus raíces son profundas. Solo crecen así de juntos donde el agua subterránea está cerca de la superficie. Finalmente, señaló el suelo a sus pies. El suelo aquí no es solo arena, es limo seco. Significa que un arroyo estacional fluyó por este lugar. El lecho aún guarda la humedad muy por debajo. La miró de nuevo y esta vez había un destello de desafío en sus ojos. Te he dado 3 páginas del libro. Ahora, te toca a ti leer la historia y encontrar el final. Se dio la vuelta y se sentó con la espalda apoyada en una roca, comenzando a reparar una de sus mocasines, dándola por despedida. La había abandonado, la había sentenciado. Ximena se quedó paralizada, sintiendo una oleada de pánico, seguida de una furia blanca. ¿Cómo se atrevía? Miró a Leo, que la observaba con ojos grandes y preocupados, y supo que no tenía opción. La ira no llenaría sus cantimploras. El orgullo no saciaría la sed de su hermano. Con un sollozo ahogado de pura frustración, arrojó el odre al suelo y comenzó a caminar, tropezando hacia los árboles de palo verde. Era una humillación, un bautismo de fuego y polvo. Recordó las manos de las sirvientas en la hacienda, ásperas por el trabajo, y ahora miró las suyas, suaves y cuidadas, y sintió vergüenza. Comenzó a cavar con las manos, arañando la tierra compacta y pedregosa. Las uñas se le rompieron, la piel se le abrió, el sol se ocultó por completo y siguió cavando a la luz de la luna, guiada por un instinto febril. Su mente se vació de todo pensamiento, de todo orgullo, de toda ira. Solo quedó el ritmo de sus manos contra la tierra, una oración desesperada. Después de lo que pareció una eternidad, cuando sus músculos gritaban y sus manos sangraban, sintió algo, un cambio. La tierra bajo sus dedos ya no estaba seca y polvorienta, estaba fría, húmeda, con un grito renovado. Chavó más rápido, y entonces lo vio. Un pequeño hilo de agua oscura y fangosa que se filtraba en el fondo del agujero que había creado. Se quedó mirando el pequeño milagro, sin aliento, con lágrimas surcando el polvo de sus mejillas. No era un río, apenas un charco, pero era vida. Agua que ella había encontrado, que ella había liberado de la tierra. Llenó el odre lentamente, pacientemente, y cuando estuvo lleno, regresó al campamento. Itzae no había movido un músculo, seguía en el mismo lugar, observándola en la penumbra, sin decir una palabra. Ella le ofreció el odre, él lo tomó, bebió un sorbo largo y profundo, y se lo devolvió. Sus ojos se encontraron en la oscuridad, y por primera vez, Ximena no vio en ellos a un carcelero ni a un espectro. Vio a un maestro, y en su propia mirada ya no había resentimiento, sino un profundo y absoluto respeto. Comprendió que él no le había impuesto una prueba cruel para humillarla. Le había dado la lección más importante de su vida. No la estaba convirtiendo en su seguidora, la estaba forjando en una superviviente. En ese momento, bajo la mirada silenciosa de las estrellas, Ximena de la Garza sintió que nacía de nuevo. No como la hija de un hacendado, sino como una mujer del desierto. De acuerdo, la narrativa ahora da un giro desde el desarrollo interno de los personajes hacia una amenaza externa e inminente. Aquí está el contenido completo de la parte 7, que introduce el pánico de la persecución. El respeto que había nacido en Ximena la noche en que encontró agua cambió la dinámica de su pequeño y desesperado grupo. Ya no se sentía como una prisionera siguiendo a su carcelero, ahora se sentía como una aprendiz, y cada día era una nueva lección impartida en el lenguaje silencioso del desierto. Observaba a Itzae con una atención voraz, aprendiendo a distinguir el rastro de un coyote del de un perro salvaje, a reconocer la dirección del viento por la inclinación de los arbustos de creosota, a entender que un silencio repentino en el canto de los pájaros era una señal de advertencia más elocuente que cualquier grito. Había una nueva camaradería entre ellos, forjada no en palabras, sino en acciones compartidas. Él le enseñaba a sobrevivir y ella
A cambio, cuidaba de las pequeñas heridas y rasguños que él ignoraba, limpiándolas con un poco de agua y las hojas de una planta que él mismo le había mostrado por sus propiedades curativas. Incluso Leo parecía sentir el cambio, y sus interacciones con Itzae se volvieron más frecuentes y audaces, mostrándole con orgullo las piedras de formas extrañas o los insectos que encontraba. Por un breve y frágil periodo, casi se sintieron como algo más que fugitivos. Casi. Estaban atravesando una zona de mal país, un laberinto de cañones secos y rocas afiladas de color óxido, cuando la lección del día se convirtió en una prueba de vida o muerte. Itzae, que caminaba unos metros por delante, se detuvo en seco. No fue una parada gradual, fue una inmovilización instantánea, como si se hubiera convertido en una estatua de piedra en mitad de un paso. Su cuerpo entero se tensó y su cabeza se inclinó ligeramente, no para ver, sino para escuchar algo que escapaba por completo a los sentidos de Ximena. Ella se detuvo, el corazón de repente martilleándole en las sienes. Vio cómo la mano de Itzae se cerraba lentamente sobre el mango de su cuchillo. Él giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella. No había en ellos ni rastro de calma. Lo que vio fue una urgencia fría y letal que le heló la sangre. Sin una palabra, le hizo un gesto brusco con la mano, un movimiento que no pedía, sino que ordenaba. Abajo. Ahora, silencio. Agarró a Liu, cuyo rostro reflejaba su propio pánico repentino, y se agachó tras una formación rocosa, arrastrando al niño con ella. Itzae no lo siguió. Retrocedió sobre sus propios pasos, con una agilidad increíble, barriendo la arena con una rama para borrar la más mínima evidencia de su paso. Luego, con la misma rapidez, se unió a ellos, empujándolos más adentro de una estrecha grieta entre dos peñascos gigantes, un espacio tan angosto que apenas cabían los tres. «No te muevas», susurró él, su voz tan baja que era casi un pensamiento. «No respires». Y entonces Ximena lo oyó. Al principio era una vibración sorda en el suelo, luego un sonido débil, metálico, ajeno a la tierra. El sonido crecía con una rapidez aterradora, cascos de caballos cerrados, voces de hombres confiadas y crueles. No eran vaqueros, eran soldados. El pánico, frío y afilado, se apoderó de ella, se apretó contra la roca, intentando hacerse más pequeña. Invisible. Envolvió a Leo con sus brazos, hundiendo la cara del niño en su falda para ahogar cualquier sonido que pudiera hacer. Podía sentir el temblor incontrolable de su propio cuerpo. Los jinetes estaban ahora tan cerca que podía oír el crujido del cuero de las sillas de montar, el resoplido de los caballos. «Maldita sea, capitán, aquí no hay nada más que piedras y serpientes», dijo una voz áspera. Y entonces otra voz respondió, una que Ximena reconoció con una oleada de terror tan intensa que sintió náuseas. «El silencio suele ser el mejor escondite, sargento Coyote». «¿Qué dices tú?» Era él, Rodrigo de Vargas. Estaba allí, a solo unos metros. Su presencia, una mancha de veneno en el aire limpio del desierto. Ximena cerró los ojos con fuerza, rezando a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. «Están cerca», dijo una tercera voz, gutural y astuta. «El viento me trae su olor, el olor a miedo». Ximena se atrevió a abrir los ojos. Una rendija, a través de un pequeño hueco entre las rocas, pudo verlos. Vio la bota pulida de Rodrigo, el cañón de un rifle y la cara del rastreador que lo acompañaba, un hombre de rasgos duros y ojos pequeños y brillantes que barrían el paisaje como los de un ave de rapiña. El rastreador, Coyote, se detuvo. Su cabeza giró lentamente, sus fosas nasales dilatándose. Su mirada se fijó directamente en la grieta donde se escondían. El corazón de Ximena se detuvo. Estaba segura de que sus ojos se habían encontrado. Vio la mano de Coyote moverse hacia el machete que llevaba al cinto. Se acabó. Pensó, nos ha encontrado. Se preparó para el grito, para el disparo. Apretó a Leo con más fuerza. Una leona protegiendo a su cachorro hasta el último aliento. A su lado, sintió a Itzae moverse. No era un movimiento de pánico, sino un ajuste casi imperceptible. El de un depredador, preparándose para saltar. Su mano estaba firme en su cuchillo, su cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Estaba dispuesto a luchar, a morir allí mismo por ellos. «¿Qué pasa?» La voz impaciente del
capitán cortó la tensión. «Los encontraste». Coyote permaneció inmóvil un segundo más, sus ojos fijos en la grieta. Luego pareció dudar, sacudió la cabeza. «El viento juega trucos en estos cañones. El rastro se enfría». Se fueron hacia el oeste, hacia las tierras altas. «¿Estás seguro?», insistió de Vargas. «Mi instinto rara vez me falla. Están aquí, y mi olfato rara vez me falla a mí». «Capitán», replicó Coyote, con un toque de orgullo ofendido, «si quiere perseguir fantasmas entre las rocas, adelante. Yo digo que perdemos el tiempo». Hubo un largo silencio. Ximena sintió que iba a desmayarse. Finalmente, escuchó la voz de Rodrigo, afilada como el filo de una navaja. «Muy bien. En marcha». Hacia el oeste, el sonido de los caballos se reanudó, oleándose lentamente. Ximena no se atrevió a moverse hasta que el último eco se hubo desvanecido, hasta que el único sonido fue el de su propio corazón, golpeando salvajemente contra sus costillas. Cuando finalmente se atrevió a mirar a Itzae, él seguía inmóvil, escuchando. Pasaron varios minutos más antes de que finalmente relajara su postura. La miró, y en sus ojos vio el reflejo de su propio terror. El peligro había pasado, pero el alivio que la inundó fue tan abrumador que la dejó temblando y sin fuerzas. Había aprendido a encontrar agua, sí, pero en ese instante comprendió la verdadera dimensión de su fragilidad. Ella había aprendido a sobrevivir en el desierto. Él, en cambio, sabía cómo esconderse de la muerte, y su vida y la de su hermano dependían por completo de ello. Permanecieron en la grieta rocosa hasta que la luna se elevó alta en el cielo, una hoz de plata. En la inmensidad negra, el frío de la noche del desierto se filtraba en sus huesos, pero ninguno de los tres se atrevía a sugerir moverse. El eco de la voz del capitán de Vargas y el galope de sus caballos parecían haberse quedado atrapados en el aire, una amenaza persistente que se negaba a desaparecer. El alivio inicial de Ximena se había transformado en un temblor profundo y agotador, la reacción tardía de un cuerpo que había soportado un terror absoluto. Abrazaba a Leo con una fuerza casi dolorosa, enterrando su rostro en el cabello del niño, tranquilizándose con el ritmo constante de su respiración. Leo, por su parte, se había quedado quieto y en silencio, pero sus ojos estaban fijos en Itzae, observando al hombre que se había interpuesto entre ellos y la muerte con una quietud que parecía casi sobrenatural. Itzae no se había relajado. Permanecía en la entrada de la grieta, una silueta oscura contra la luz de las estrellas, escuchando. No escuchaba con los oídos, sino con todo su ser, analizando cada susurro del viento, cada movimiento lejano de un animal nocturno, asegurándose de que el peligro se había alejado de verdad. Fue él quien finalmente rompió el silencio, retrocedió hacia el interior de la grieta y, sin decir palabra, le ofreció a Ximena un trozo de carne seca de su morral. Era un gesto simple, práctico, pero en ese momento se sintió como un acto de profunda compasión. Ximena lo aceptó, sus dedos rozando los de él. El contacto fue breve, pero sintió la calidez de su piel y una extraña sensación de seguridad la recorrió mientras masticaba la carne dura y salada. Las palabras brotaron de ella, no por una decisión consciente, sino porque la presa de su terror y su soledad finalmente se había roto. Era él, susurró. Su voz ronza, Rodrigo. Su voz sonaba exactamente igual que esa noche. Itzae se sentó frente a ella. La distancia entre ellos ya no se sentía como un abismo, sino como un espacio de respeto. Él no la presionó, simplemente esperó, dándole el regalo de su atención silenciosa. Y Ximena, por primera vez, le contó todo. Le contó cómo el capitán de Vargas había sido el protegido de su padre, cómo se había ganado su confianza mientras codiciaba sus tierras. Le describió la noche de la cena, el olor del vino caro y del humo del cigarro de Rodrigo. Le relató la conversación, la forma en que el capitán había propuesto el matrimonio como si fuera un acuerdo comercial, una fusión de poder, y cómo su padre se había reído, rechazándolo amablemente. Su voz se quebró al recordar el cambio en los ojos de Rodrigo, la forma en que la amabilidad se había desvanecido para revelar algo depredador y vacío. Mi padre le pidió que se marchara, continuó Ximena, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Se levantó para acompañarlo a la puerta. Rodrigo sacó su pistola. No hubo una discusión ni un grito. Fue tan rápido,
tan frío. El sonido de la taza de té de mi padre al estrellarse contra el suelo fue más fuerte que el disparo. Hizo una pausa, reviviendo el horror. Leo lo vio todo desde el umbral del pasillo. Rodrigo se giró y lo miró, no como se mira a un niño, sino como se mira a un insecto. Creo que esa mirada fue lo que le robó la voz. Levantó la vista hacia Itzae, sus ojos suplicantes, buscando no piedad, sino comprensión. No solo quiere las tierras, me quiere a mí, no por amor, sino porque no soporta que algo que considera suyo le diga que no. Huir fue el único insulto que no pudo tolerar. No se detendrá, nunca. El fuego de un pequeño campamento crepitaba horas más tarde en una cañada oculta, cuidadosamente protegido de las miradas indiscretas por un círculo de rocas. Era el primer fuego que Itzae había encendido desde que comenzaron su viaje, una admisión tácita de que esa noche necesitaban algo más que solo ocultarse. Necesitaban un centro, un ancla. Después de la confesión de Ximena, un nuevo silencio se había instalado entre ellos. Pero este era diferente. Era un silencio pesado de significado, de empatía. Itzae había escuchado su historia sin interrumpir. Su rostro estoico no revelaba nada, pero cuando ella terminó, él había asentido lentamente, un gesto de reconocimiento. Ahora, mientras observaba las llamas danzar, finalmente habló. Conozco a hombres como él, dijo. Su voz más profunda de lo habitual. Toman porque están vacíos por dentro. Creen que poseer cosas o tierras u personas llenará ese vacío, pero el vacío es un hambre que no tiene fin. Cuanto más toman, más hambrientos se vuelven. Hizo una pausa, removiendo las brasas con un palo. Las chispas se elevaron hacia el cielo oscuro. Su arma es el miedo. Hace que los demás se sientan pequeños para que él pueda sentirse grande, pero no es fuerte. El verdadero poder no necesita hacer ruido. Ximena lo miraba, fascinada. Él no estaba ofreciendo palabras de consuelo vacías. Estaba diagnosticando la enfermedad del alma de su enemigo con una precisión quirúrgica. Hubo algo en su tono, una corriente subyacente de dolor antiguo, que le dio a Ximena el valor para preguntar, ¿cómo? ¿Cómo lo sabes? Itzae levantó la vista del fuego, y sus ojos se encontraron con los de ella a través de las llamas danzantes. Por un instante, la máscara de impasibilidad se desvaneció, y ella vio un destello de una herida tan profunda que la hizo estremecerse. Porque yo también perdí a mi familia, dijo en voz baja, cada palabra cargada con el peso de una historia no contada, no por un solo hombre, sino por la codicia de muchos hombres como él, hombres que creían que nuestra tierra les pertenecía, que nuestras vidas no tenían valor. No dio más detalles, y Ximena supo que no debía preguntar, no era necesario. En esa breve y devastadora confesión, él le había ofrecido una parte de su propio dolor, creando un puente entre sus dos mundos de sufrimiento. Ya no era solo su guía, era un aliado, un compañero superviviente en un mundo gobernado por la misma clase de monstruos. El pacto de sombras, nacido de la necesidad, se había transformado junto al fuego. Ahora era una alianza, sellada no con plata, sino con la moneda universal de las cicatrices compartidas. La alianza forjada junto al fuego cambió el ritmo de su huida. El viaje seguía siendo arduo y peligroso, pero la soledad que los había envuelto individualmente se había disipado, reemplazada por una interdependencia que iba más allá de la mera supervivencia. Ximena ya no veía a Itzae solo como un guía, lo veía como el guardián de un dolor similar al suyo, un hombre cuya quietud no era vacía, sino llena de una historia que apenas comenzaba a entrever. Por su parte, Itzae trataba a Ximena con un nuevo nivel de respeto. Ya no le daba solo órdenes, sino que a veces le explicaba el porqué de sus decisiones, compartiendo fragmentos de su conocimiento como si estuviera plantando semillas en un terreno que había demostrado ser fértil. El lazo entre ellos se fortalecía en el silencio, en las miradas compartidas sobre la cabeza de Leo, en la forma en que anticipaban las necesidades del otro, sin necesidad de palabras. Era una intimidad extraña y frágil, nacida en el crisol de la desesperación, y estaba a punto de ser sometida a una prueba de fuego, no por la crueldad de los hombres, sino por la furia de los dioses del desierto. El cambio llegó por la tarde, de forma sutil al principio. El aire, normalmente seco y ligero, se volvió pesado, tenso.
cargado de una electricidad que erizaba el vello de los brazos. La luz del sol perdió su brillo dorado y adquirió un tono amarillento y enfermizo que teñía el paisaje de un color antinatural. Ximena no notó nada más allá de una opresión en el pecho, pero Itzae se detuvo y escudriñó el horizonte sur, su cuerpo tenso de nuevo. «Viento malo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Qué?», preguntó Ximena. Él no respondió. Su mirada recorría frenéticamente el paisaje, buscando algo. «Tenemos que encontrar refugio sólido. Ahora», dijo, su voz desprovista de toda calma y cargada de una urgencia que Ximena no le había oído antes. Agarró a Leo de la mano y comenzó a moverse con una rapidez asombrosa, casi corriendo. A lo largo de una pared de roca, en el horizonte, una mancha oscura crecía a una velocidad increíble, una pared de polvo y furia que se elevaba miles de pies en el aire, devorando el cielo. Era un Nabuob, la cólera del desierto materializada. Momentos antes de que la tormenta los alcanzara, Itzae encontró lo que buscaba, una fisura oscura en la base del acantilado. La boca de una cueva parcialmente oculta por la maleza los empujó dentro justo cuando el primer golpe de viento aullaba a su alrededor y el mundo se disolvió en un caos rugiente de arena y oscuridad. Dentro de la cueva, el estruendo era ensordecedor, como si estuvieran atrapados en el interior de un tambor golpeado por un gigante. El viento gritaba con la voz de un dios enfurecido y finas partículas de arena se colaban por la entrada, picando en la piel y llenando el aire con un sabor a polvo. La cueva no era grande, un solo espacio abovedado que los obligaba a permanecer cerca unos de otros. Itzae encendió una pequeña antorcha con su pedernal, y la luz vacilante reveló algo asombroso. Las paredes de la cueva no eran de roca desnuda, estaban cubiertas de pinturas, fantasmas de ocre rojo y carbón negro que danzaban a la luz del fuego, figuras de hombres con arcos, manadas de bisontes, espirales que representaban el sol o el viaje del alma. Y manos, docenas de manos impresas en la roca como un saludo a través de los siglos. Era un lugar sagrado, el vientre de la tierra donde los antiguos habían dejado su historia. Ximena, olvidada por un momento del rugido exterior, se acercó a la pared, hipnotizada. ¿Quién hizo esto?, susurró. «Mis ancestros y los ancestros de mis ancestros», respondió Itzae, su voz reverente. «Este es un lugar de poder. Cuenta la historia de nuestro pueblo». Se pusieron de pie uno al lado del otro, observando el antiguo mural. La tormenta exterior los aislaba del mundo, creando una burbuja de tiempo y espacio solo para ellos. «Cuéntamela», pidió ella en voz baja, y él, por primera vez, compartió con ella no solo su conocimiento, sino su alma. Le habló de la figura central, el cazador de estrellas, que según la leyenda no cazaba animales, sino que seguía las constelaciones para guiar a su pueblo a través de las estaciones. Le mostró la escena de una gran pérdida, una sequía representada por un sol agrietado, y cómo el pueblo sobrevivió gracias a la sabiduría del chamán, que aprendió a escuchar la voz del agua bajo la tierra. Era una historia de resistencia, de pérdida y de conexión con el mundo espiritual, una historia que era la suya propia, y ahora también la de ella. Mientras hablaba, Ximena no veía a un exiliado, sino a un hombre conectado a una cadena de tiempo tan larga y profunda que la hacía sentirse humilde. La luz de la antorcha suavizaba los ángulos afilados de su rostro, y en sus ojos ella vio reflejadas no solo las llamas, sino también el peso de todas las generaciones que lo precedieron. Se detuvieron frente a una imagen más pequeña, apartada del resto. Mostraba dos figuras, un hombre y una mujer, de pie bajo una lluvia de estrellas fugaces. Era una imagen de una simplicidad y ternura abrumadoras. «Esa es la promesa silenciosa», dijo Itzae en voz baja. «Habla de un amor que no necesita palabras para ser entendido». Estaban tan cerca que Ximena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El rugido de la tormenta pareció desvanecerse, reemplazado por el sonido de su propia respiración. Levantó la vista de la pintura hacia su rostro. Vio la cicatriz junto a su ojo, las líneas de expresión que hablaban de una vida de dificultades y una profunda soledad en su mirada que resonaba con la suya. El aire entre ellos se espesó, cargado de todo lo que habían vivido juntos, del terror compartido, del
respeto ganado, el de las confesiones susurradas. Era una intimidad tan potente que dolía sin pensarlo. Levantó una mano, el impulso de tocar su rostro, de ofrecer un consuelo por las pérdidas que él le había confiado. Era abrumador. Sus dedos rozaron su mejilla y la piel áspera por el sol y el viento le produjo un escalofrío. Él no se apartó. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella y por un instante vio en ellos una vulnerabilidad que le robó el aliento. Se inclinó hacia él, o él hacia ella, no estaba segura. Sus labios estaban a un suspiro de distancia. El momento se estiró, lleno de un tormento exquisito. Y entonces, él parpadeó. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por la máscara de piedra de siempre, dio un paso atrás. Un movimiento sutil, pero definitivo. Rompiendo el hechizo, la tormenta está pasando, dijo, su voz más ronca de lo normal. Se dio la vuelta y se dirigió a la entrada de la cueva, dejando a Ximena con el corazón desbocado y el eco de un beso que nunca sucedió. El viento amainó y un silencio profundo llenó la cueva, mucho más pesado y complicado que el que había existido antes. El silencio que los acompañó al salir de la cueva a la mañana siguiente era diferente a todos los que habían compartido antes. El mundo, lavado por la tormenta, parecía nuevo y lleno de color, pero el aire entre ellos estaba cargado con la memoria de lo que casi había sucedido en la oscuridad. Era un silencio hecho de las palabras que casi se habían dicho, del beso que se había quedado suspendido en el aire, de una vulnerabilidad compartida, que ahora los hacía sentirse extrañamente expuestos el uno al otro. Evitaban el contacto visual, y sus movimientos, que se habían vuelto fluidos y coordinados, eran ahora torpes y autoconscientes. La frágil alianza de almas forjada junto al fuego se había complicado, convirtiéndose en un enredo de anhelo y de ver que ninguno de los dos sabía cómo navegar. Itzae se había vuelto aún más reservado. Su rostro, una máscara de piedra más impenetrable que nunca, como si estuviera luchando por reconstruir los muros que ella había estado tan cerca de derribar. Ximena, por su parte, sentía una mezcla de vergüenza y una punzada de pérdida por un momento que ni siquiera había ocurrido. La intimidad del refugio en la tormenta se había convertido en una barrera invisible que ahora los separaba más que la distancia física. Viajaron durante 2 días más a través de un terreno que se volvía progresivamente menos hostil. La vegetación era más abundante y en un par de ocasiones vieron a lo lejos los rebaños de cabras de algún ranchero solitario. Para Ximena, cada señal de vida humana era un faro de esperanza. Ansiaba un regreso a la civilización, a un lugar donde las reglas fueran claras, donde pudiera encontrar ayuda, enviar un mensaje, luchar contra Rodrigo en su propio terreno. Fue entonces cuando Itzae, después de estudiar el horizonte durante un largo rato, anunció: «Hay un puesto comercial a mediodía de camino. Se llama La Encrucijada. Podemos conseguir comida y agua limpia allí». El corazón de Ximena dio un salto. Un puesto comercial. Gente, noticias, una oportunidad. ¿Podríamos encontrar a alguien que nos ayude?», preguntó, la esperanza haciendo que su voz sonara casi infantil. Itzae la miró, y su expresión era grave. Los lugares donde se reúnen los hombres suelen ser más peligrosos que el desierto vacío. Hay que tener cuidado. Pero al ver la desesperación en sus ojos, cedió. «Conseguiremos lo que necesitamos y nos iremos antes del anochecer», sin hablar con nadie más de lo necesario. La encrucijada era menos un pueblo y más una cicatriz de adobe y madera en medio de la nada. Un puñado de edificios desvencijados, reunidos alrededor de un pozo polvoriento. El aire apestaba a mezcal barato, a sudor y a desesperanza. Unos cuantos hombres de aspecto rudo los observaron con miradas vacías desde la sombra de un porche mientras se acercaban a la cantina, que también servía como tienda general. Detrás de un mostrador mugriento, un hombre delgado y de ojos acuosos llamado Silas los recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Forasteros, bienvenidos a mi humilde paraíso», dijo con una voz aceitosa. «Parezcan que han tenido un viaje difícil. ¿Qué les puedo ofrecer?». Mientras Ximena, sintiendo una oleada de alivio al estar de nuevo bajo un techo,
negociaba la compra de harina, de frijoles y un odre nuevo. Itzae permanecía en silencio cerca de la puerta, observando. No observaba las mercancías, sino al hombre. Notó la forma en que los ojos de Silas se desviaban constantemente hacia Ximena, no con la simple curiosidad que despertaba una mujer hermosa, sino con un destello de reconocimiento, de cálculo. Y entonces Itzae lo vio. Clavado en una pared detrás del mostrador, entre avisos de subastas de ganado, había un papel, un bando oficial con el sello del ejército. No podía leer las palabras, pero el retrato, a carboncillo, aunque tosco, era inconfundible. Era Ximena. Ajena a la mirada de Itzae, se sentía cada vez más confiada. Silas era servil y hablador, y la sensación de normalidad era un bálsamo para sus nervios agotados. En un impulso desesperado, se inclinó sobre el mostrador. «Señor», dijo en voz baja, «necesito más que comida. Necesito enviar un mensaje. Es un asunto de vida o muerte. Pagaré bien». Sacó el medallón de plata de su madre. La codicia brilló en los ojos de Silas al ver el metal precioso, eclipsando cualquier otra emoción. «Por supuesto, señorita, cualquier cosa para ayudar a una dama en apuros», dijo, tomando el medallón para examinarlo. «Tengo un muchacho que puede llevar una carta a la próxima ciudad». Rápido como el viento. Mientras hablaba, hizo un gesto casi imperceptible, con la cabeza hacia una puerta trasera. Itzae, que no había perdido un solo detalle, vio el movimiento, vio la sombra de un joven muchacho que se deslizaba por esa puerta. No le dio importancia al principio, hasta que, un minuto después, un sonido casi inaudible llegó a sus oídos entrenados. El galope apresurado de un caballo alejándose del puesto, no por el camino principal, sino campo a través, hacia el este, hacia la dirección de la que habían huido, hacia el capitán. El veneno de la civilización era, como siempre, la traición. Silas seguía sonriendo, sopesando el medallón en su mano. Entonces, ¿a quién va dirigido este mensaje tan urgente? Ximena estaba a punto de responder, su corazón lleno de una esperanza renovada y peligrosa. Pero antes de que pudiera hablar, sintió un tirón brusco en el brazo. Itzae la estaba sacando de la tienda, su agarre como un tornillo de acero. «Espera, ¿qué haces?», protestó ella, confundida y enfadada. Leo, asustado, lo siguió de cerca. Itzae no se detuvo hasta que estuvieron en el callejón entre la cantina y la herrería. La empujó contra la pared de adobe y su rostro estaba más cerca que nunca. Sus ojos ardiendo con una furia fría y una urgencia terrible. «Nos vendió», siseó, cada palabra una astilla de hielo. «Ese hombre nos ha vendido. Había un cartel con tu cara». El muchacho no fue a llevar un mensaje. Fue a buscar la recompensa. El mundo de Ximena se derrumbó. La esperanza que había florecido tan brillantemente se marchitó y se convirtió en cenizas. En un instante, el alivio se transformó en un terror helado, más profundo que el que había sentido en el desierto, porque esta traición venía del mundo que ella consideraba suyo. Miró los ojos de Itzae y vio en ellos la amarga confirmación de su advertencia. El desierto era un enemigo honesto, la civilización, con sus sonrisas falsas y su codicia, era una trampa mortal. El capitán susurró sin aliento. «Ya viene en camino», confirmó Itzae, su mirada ya barriendo las salidas del miserable puesto. «Y esta vez no podremos escondernos». El mundo de Ximena se contrajo hasta convertirse en el callejón polvoriento, y las dos palabras heladas de Itzae, «ya viene». No hubo tiempo para el pánico ni para las recriminaciones. El instinto de supervivencia, afilado por semanas en el desierto, se apoderó de ella. Itzae ya estaba en movimiento, arrastrándolos hacia la parte trasera del puesto, buscando una salida, una grieta por la que pudieran escabullirse, pero era demasiado tarde. El sonido que habían temido, el galope rítmico de una docena de caballos, retumbó entre los edificios de adobe, un trueno que anunciaba el fin de su huida. Desde el final del callejón, vieron cómo los soldados se desplegaban, bloqueando la calle principal de la encrucijada, con una eficiencia militar que no dejaba lugar a dudas. Estaban atrapados.
Itzae los empujó detrás de unos barriles de agua abandonados, su cuerpo convirtiéndose en un escudo. Frente a ellos, desenvainó su cuchillo. La hoja, captando un rayo de sol, no era un arma de guerra, era la herramienta de un superviviente, pero en sus manos parecía tan letal como cualquier sable. El capitán Rodrigo de Vargas entró en el pueblo al paso, su caballo negro, moviéndose con una arrogancia que reflejaba la de su jinete. No parecía un hombre apurado. Parecía un rey reclamando su feudo. Sus ojos grises y fríos barrieron el lugar hasta que se posaron en la figura de Ximena, parcialmente oculta tras Itzae. Una sonrisa de triunfo absoluto se dibujó en su rostro. «Mi querida Ximena», dijo, su voz resonando en el silencio tenso, «ya terminaste tu pequeña y sucia aventura por el desierto. Espero que estés lista para volver a casa. Hay una boda que atender». Ignoró a Itzae por completo, como si no fuera más que un animal o un mueble que se interponía en su camino. Impulsada por una oleada de adrenalina y rabia, Ximena dio un paso al frente. Saliendo de la protección de Itzae, el miedo seguía ahí, un nudo helado en su estómago. Pero la mujer que había encontrado agua con sus propias manos y había enfrentado el terror de ser cazada, ya no era la misma que había huido de la hacienda. «Yomash», dijo, su voz temblando pero clara, «nunca seré tuya, Rodrigo». Antes la muerte, la sonrisa de Vargas vaciló, reemplazada por una mueca de irritación. Su mirada se desvió finalmente hacia Itzae y se llenó de un desprecio absoluto. «¿Y tú, Siseo, el perro salvaje que la descarrió? Te daré una recompensa por tus problemas». Hizo un gesto a dos de sus hombres. «Mátenlo, pero no le dañen la cara. Su piel se verá bien clavada en la puerta de mi establo». Ese fue su error. La amenaza, la deshumanización, el insulto final. En ese instante, algo cambió en Itzae. Su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia Ximena y Leo, acurrucados detrás de él. Vio el terror en sus ojos, pero también vio la confianza, la dependencia absoluta. Ya no eran sus clientes. Sus cargas eran su responsabilidad, su gente, la única tribu que le quedaba. El exiliado que solo buscaba sobrevivir murió en ese callejón y en su lugar el guerrero que había sido desterrado por un acto de piedad despertó por un acto de protección. Cuando los dos soldados avanzaron, el mundo pareció moverse a cámara lenta para Ximena. Itzae no esperó el ataque, explotó en un torbellino de movimiento. Usó el barril a su lado como un proyectil, lanzándolo con una fuerza increíble contra el primer soldado, que se desplomó con un grito ahogado. El segundo soldado levantó su rifle, pero Itzae ya no estaba allí. Se había movido tan rápido que parecía haberse disuelto en las sombras del callejón. Reapareció al lado del hombre. Y lo que siguió no fue una pelea, fue una danza mortal y precisa, un golpe en la garganta con el pomo del cuchillo, un movimiento rápido para desarmarlo, una patada en la rodilla que hizo que el hombre cayera con un crujido de huesos, todo en menos de 3 segundos. El resto de los soldados, sorprendidos por la repentina y violenta eficacia, dudaron. Esa duda fue todo lo que Itzae necesitó. Agarró un saco de harina de una pila cercana, lo rajó con su cuchillo y lo lanzó al aire, creando una nube blanca y cegadora. En medio de la confusión se movió de nuevo, no como un hombre, sino como un fantasma, golpeando, desarmando, usando el entorno como su arma. «Inútiles, dispárenle», rugió de Vargas. Enfurecido por la incompetencia de sus hombres, un disparo restalló, la bala astillando la madera junto a la cabeza de Ximena. Pero entonces, una figura robusta emergió de la nube de polvo, bloqueando el camino de Itzae. Era Coyote, el rastreador, con su machete en la mano. «A mí no me engañas con trucos de humo, fantasma», gruñó. «Tu cabeza vale más que la de ella». Se lanzó hacia adelante, su machete cortando el aire con una fuerza bruta. Itzae no se enfrentó a su fuerza, se deslizó a un lado, su cuchillo moviéndose en un arco corto y rápido. Coyote gritó y se tambaleó hacia atrás, mirando con incredulidad los tendones de su muñeca, ahora seccionados. Su machete cayó al suelo con un estrépito. Itzae no lo remató. Lo empujó con fuerza contra una pared, dejándolo incapacitado y gimiendo de dolor. La furia del capitán de Vargas alcanzó su punto de ebullición. Sacó su propia pistola, un revólver pesado y ornamentado, y apuntó. «Si tengo que llevarte a casa lisiada, que así sea».
Ximena. Pero en ese momento ella reaccionó. Agarró un trozo de madera suelta del suelo y lo lanzó con todas sus fuerzas contra un estante de botellas en la entrada de la cantina. El estrépito de los cristales rotos hizo que el caballo de Vargas se encabritara asustado. El disparo del capitán se desvió, impactando inofensivamente en una viga de madera sobre sus cabezas. Esa fue la oportunidad. Ahora, gritó Itzae. Agarró a Ximena y a Leo y corrió, no hacia la calle principal, sino a través de la herrería, derribando una pila de herramientas para bloquear la puerta. Salieron por la parte trasera, donde 2 caballos estaban atados. Sin dudarlo, Itzae cortó las riendas, ayudó a Ximena y a Leo a subir a uno, y él saltó sobre el otro. No escaparán. Se oyó el grito enfurecido de Vargas. Desde la distancia, salieron al galope del miserable puesto comercial, el sonido de los disparos. Persiguiéndolos, una bala silbó junto a la oreja de Ximena. No miraron atrás. Se lanzaron de nuevo a la inmensidad del desierto. Un paisaje que, paradójicamente, ahora se sentía más seguro que el refugio de los hombres. Habían escapado, pero la victoria era amarga. No habían ganado la libertad, solo un poco más de tiempo, y detrás de ellos, el cazador implacable ya no estaba simplemente cazando una presa fugitiva. Ahora estaba persiguiendo a un guerrero que lo había humillado, y su furia no conocería límites. El galope era una plegaria desesperada, una sinfonía atronadora de cascos y corazones desbocados. El desierto abierto, que antes había sido su refugio, se convirtió en un campo de exterminio. No había dónde esconderse. Ximena se aferraba a la crin del caballo, con Leo sujeto firmemente frente a ella, su pequeño cuerpo temblando con cada sacudida. El viento le arrancaba las lágrimas de los ojos y el sabor del polvo, y el miedo era todo lo que podía respirar. Detrás de ellos, los gritos de los soldados se acercaban, implacables. Los caballos que habían robado eran fuertes, pero no estaban frescos, y el peso de 2 jinetes en el de ella lo estaba ralentizando. Podía sentir cómo el animal comenzaba a flaquear, su respiración convirtiéndose en un resoplido agónico. Itzae, cabalgando a su lado, lo sabía. Su rostro, por lo general, una máscara de calma, estaba tenso por la urgencia. No podían ganar una carrera de resistencia. Su única esperanza era la estrategia, el conocimiento del terreno. Ximena vio cómo la expresión de Itzae cambiaba. Ya no miraba hacia atrás, hacia sus perseguidores, sino hacia adelante, hacia una serie de formaciones rocosas que se alzaban en la distancia como los dientes rotos de un gigante. Cambió bruscamente de dirección, guiando a su exhausto caballo hacia la entrada de un estrecho cañón. Ximena lo siguió, una punzada de duda y pánico recorriéndola. ¿Qué estaba haciendo? Un cañón era una trampa, un callejón sin salida. Meterse allí era un suicidio. Itzae gritó por encima del estruendo. ¿Estás seguro? Él solo la miró por un instante, y en sus ojos no había duda, sino una determinación de acero que la obligó a confiar. Se adentraron en el laberinto de piedra. Las paredes altas y rojizas se alzaban a ambos lados, amplificando el eco de su propio galope y el de sus perseguidores, que ahora sonaban peligrosamente cerca. La sensación de estar acorralados era abrumadora. El cañón se estrechaba cada vez más, y finalmente llegaron a un final abrupto, una pared de roca casi vertical. Era el final del camino. Ximena sintió que el alma se le caía a los pies. Itzae los había llevado a su propia tumba. Se giraron justo a tiempo para ver al capitán de Vargas y a sus hombres entrar en la cañada, bloqueando la única salida. El triunfo en el rostro de Rodrigo era absoluto. Redujeron la velocidad, saboreando el momento, acercándose al paso como lobos que han acorralado a su presa. Te lo dije. Ximena, dijo de Vargas, su voz goteando una satisfacción venenosa. Nadie escapa de lo que es mío. Y en cuanto a ti, salvaje, añadió, apuntando con su revólver a Itzae, tu historia termina aquí. En ese momento, cuando toda esperanza parecía perdida, pasó algo que desafiaba toda lógica. No hubo ningún sonido, ninguna advertencia. Simplemente, de repente, las crestas del cañón a ambos lados se llenaron de figuras. No eran soldados, eran guerreros apaches, docenas de ellos materializándose desde detrás de las rocas, como si hubieran brotado de la propia tierra. Estaban perfectamente posicionados, armados con rifles y arcos. En una emboscada impecable, el silencio que cayó sobre el cañón fue total, denso,
y pesado. Los soldados, que momentos antes eran los cazadores, se encontraron de repente en el fondo de una trampa mortal, sus rostros cambiando del triunfo a la incredulidad, y luego al miedo. En el punto más alto del acantilado, una figura se adelantó. Era un hombre mayor, de cabello cano trenzado, con plumas de águila y un rostro que parecía tallado en la misma roca del cañón. Irradiaba una autoridad inquebrantable. Ximena vio cómo el cuerpo de Itzae se tensaba al verlo. No era una tensión de alerta, sino de reconocimiento, de un dolor antiguo. El hombre mayor habló, su voz profunda y resonante, no dirigida a Itzae, sino a de Vargas. Has entrado en las tierras del espíritu, capitán, dijo en un español claro y grave. Has profanado con tus caballos de guerra el lugar de descanso de nuestros ancestros. Tus hombres han derribado las piedras de nuestros cementerios. Has cometido un sacrilegio y por eso la tierra exige un pago de sangre. De Vargas, aunque superado en número, intentó mantener su arrogancia. Soy un oficial del ejército mexicano. Están interfiriendo con asuntos del gobierno. Apártense o serán aniquilados. El guerrero apache sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría. Tus leyes no significan nada aquí. Aquí solo manda una ley, el respeto a los muertos, y tú no lo has tenido. Levantó una mano, y al instante, docenas de rifles se amartillaron. El sonido de los clics metálicos, resonando como una sentencia de muerte en el cañón. Por primera vez, Ximena vio el miedo en los ojos de Rodrigo de Vargas. Era un hombre valiente, contra presa débil, pero no era estúpido. Sabía que estaba en una posición insostenible. Luchar significaba una masacre, lenta y deliberadamente. Bajó su revólver. Ha sido un error, dijo, las palabras atragantándosele. Mis hombres no sabían dónde estaban. Nos retiraremos. No te retirarás, corrigió el jefe apache. Huirás, dejarás tus armas pesadas aquí, y le dirás a tu gobierno que el pueblo Ndé aún protege lo que es suyo. Ahora, desaparece de mi vista antes de que mi paciencia se agote. Humillado y enfurecido, de Vargas dio la orden. Sus hombres, lanzando miradas aterrorizadas a las figuras en los acantilados, dieron media vuelta y salieron del cañón al galope. Habían sido salvados. Una oleada de alivio tan potente que casi la hizo caer del caballo, inundó a Ximena, pero su alivio duró poco. Cuando el último de los soldados desapareció, los guerreros apaches no se marcharon, permanecieron en sus puestos, sus miradas ahora centradas no en la salida del cañón, sino en ellos. El jefe, Cuervo Negro, comenzó a descender por un sendero escarpado, su mirada fija en un solo hombre. Ximena miró a Itzae. Él no había bajado la guardia, al contrario, ahora parecía más tenso que cuando se enfrentaba a los soldados. Estaba mirando a su antiguo jefe, al hombre que lo había exiliado, con una expresión de desafío y resignación. La batalla contra el capitán había terminado, pero Ximena comprendió con una claridad aterradora que el verdadero juicio para Itzae estaba a punto de comenzar. El cañón, que momentos antes había sido el escenario de una tensa confrontación militar, se transformó en un tribunal a cielo abierto. Los guerreros apaches permanecían en los acantilados, siluetas inmóviles contra el cielo azul, un jurado silencioso cuyo veredicto pendía sobre la cabeza de un solo hombre. Ximena sintió que el aire se volvía denso, pesado con el peso de años de historia no resuelta. El miedo que había sentido por el capitán de Vargas fue reemplazado por un tipo diferente de ansiedad, una que se anclaba directamente en su preocupación por Itzae. Él ya no era su guía, era su compañero, su aliado, y su batalla ahora se sentía como la de ella. Cuervo Negro llegó al suelo del cañón. Sus pasos lentos y deliberados se detuvo a varios metros de Itzae. De cerca, Ximena pudo ver la historia de su pueblo grabada en su rostro. Las arrugas eran como cañones en miniatura, y sus ojos, oscuros y penetrantes, contenían la sabiduría y la fatiga de un hombre que ha liderado a su gente a través de tiempos de guerra interminable. No miró a Ximena ni a Leo. Para él, en ese momento, solo existía el hombre que tenía delante. Itzae, dijo finalmente Cuervo Negro, y su voz, aunque no era fuerte, pareció llenar todo el cañón. El fantasma. Te has convertido en una leyenda entre los hombres blancos, un espectro que se desvanece en el sol, pero yo te conocí cuando eras de carne y hueso, un guerrero con una promesa brillante. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose, una promesa que rompiste. Itzae, que había estado tenso y alerta, pareció crecer
endurecerse ante la acusación, se irguió, no con arrogancia, sino con la dignidad de un hombre que ha aceptado las consecuencias de sus actos durante mucho tiempo. Yo no rompí ninguna promesa. Cuervo Negro respondió, su voz firme y clara. Honré la única promesa que importa, la que un hombre se hace a sí mismo. Mi honor no me permitía matar a un niño asustado. Tu honor, replicó el jefe, dando un paso adelante. ¿Qué honor hay en dar la espalda a tu gente? ¿Qué honor hay en mostrar un corazón blando en un tiempo que exige corazones de piedra? Tu piedad le costó a nuestra partida la ventaja de la sorpresa. Tu piedad fue una debilidad que no podíamos permitirnos y que nos ha conseguido nuestro corazón de piedra. Contraatacó Itzae, su voz elevándose con una pasión contenida durante años. Más sangre, más tumbos, más niños que crecen sin padres y más padres que entierran a sus hijos. Me exiliaste porque elegí la compasión sobre la venganza, pero miro a mi alrededor y veo que la senda de la venganza solo nos ha llevado a un círculo de dolor sin fin. Un honor que solo se mide en sangre derramada es un honor vacío. No me arrepiento de lo que hice. El silencio que siguió fue absoluto. La tensión entre los dos hombres era una cuerda a punto de romperse. Fue entonces cuando Ximena, incapaz de permanecer como una espectadora silenciosa, hizo lo impensable. Dio un paso adelante, interponiéndose simbólicamente entre ellos. Jefe Cuervo Negro, dijo, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. Los ojos del jefe se posaron en ella, sorprendidos por su audacia. Usted no me conoce y no tengo derecho a hablar en su consejo, pero conozco a este hombre y se equivoca. La sorpresa en el rostro de Cuervo Negro se agudizó. Usted lo llama débil, continuó Ximena, su mirada yendo de un hombre al otro. Pero yo he visto su fuerza. Vi cómo nos salvó de la sed cuando yo solo veía tierra muerta. Vi cómo se enfrentó a un escuadrón de soldados armados, no por gloria ni por venganza, sino para proteger a un niño mudo y a una mujer a la que apenas conocía. Vi cómo me enseñó que la resiliencia es más fuerte que el orgullo. Su corazón no es blando, jefe, es sabio. Y su honor es la razón por la que mi hermano y yo seguimos con vida hoy. Terminó su discurso sin aliento, con el corazón martilleándole en el pecho, plenamente consciente de que acababa de arriesgarlo todo. Cuervo Negro la estudió durante un largo momento, su expresión indescifrable. Luego, su mirada volvió a Itzae, pero esta vez algo en ella había cambiado. La dura máscara de liderazgo se resquebrajó, revelando al hombre cansado que había debajo. Suspiró, un sonido que pareció llevarse el peso de años de guerra. La mujer blanca habla con un corazón valiente, dijo en voz vaga. Luego se dirigió directamente a Itzae. Desde que te fuiste, he enterrado a demasiados jóvenes guerreros. Hombres que tenían el corazón de piedra que yo exigía. Murieron con honor, pero murieron. Sus hijos ahora preguntan por qué luchamos. Y mis respuestas se vuelven más huecas cada temporada. Miró a lo lejos, hacia el desierto, que se extendía más allá del cañón. La guerra nos ha hecho fuertes, pero nos está desangrando el alma. El círculo de violencia del que hablas, yo también lo veo ahora. Volvió a mirar a Itzae, y en sus ojos, por primera vez, no había juicio, sino una profunda y amarga comprensión. Quizás, la senda de la piedad que elegiste hace tantos años no era debilidad. Quizás era una sabiduría que nuestros ojos, ciegos de ira, no estaban listos para ver. La catarsis del momento fue abrumadora. El jefe dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Itzae, un gesto de reconciliación que borró años de exilio y dolor. El fantasma ha vagado solo durante demasiado tiempo. Es hora de que el guerrero vuelva a casa. Desde lo alto de los acantilados, un solo guerrero levantó su rifle hacia el cielo en señal de asentimiento. Y pronto, los demás lo siguieron. El juicio había terminado. Itzae, hijo de los Nde, había sido reivindicado. Ximena vio cómo una tensión que no sabía que él llevaba se desvanecía de sus hombros, como si le hubieran quitado una carga invisible. Él se giró para mirarla, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que las palabras eran innecesarias. Su exilio había terminado. Era libre de reunirse con su pueblo, y en medio de su alegría por él, una nueva e incierta pregunta se apoderó del corazón de Ximena. ¿Qué significaba eso ahora para ellos? La cacería había terminado.
Ahora comenzaba la caza. En el Consejo de Guerra de los D, la sed de justicia unió a los dos mundos. La estrategia de los guerreros apaches era impecable, pero fue Ximena, con su profundo conocimiento del alma de su enemigo, quien forjó el cebo perfecto, sabiendo que la arrogancia y la codicia de Rodrigo de Vargas eran sus mayores debilidades. Usó el viejo mapa de su padre como una promesa de plata, filtrando la historia de que ella, en su desesperación, se dirigía sola a reclamar su fortuna. El capitán, ciego de orgullo, mordió el anzuelo. Cabalgó con sus mejores hombres directamente a la trampa, al cañón de la Serpiente Dorada, un lugar que los apaches conocían como la Boca del Lobo. La emboscada no fue una batalla, sino una sentencia dictada por el viento y la roca. Una lluvia de flechas silenciosas neutralizó a sus caballos, y antes de que los soldados pudieran recuperarse, los guerreros emergieron de la tierra como espíritus vengadores. El poder del capitán se desmoronó en un instante. De rodillas en el polvo, despojado de sus armas y su autoridad, Rodrigo de Vargas finalmente se enfrentó a sus jueces. Cuervo Negro lo sentenció por profanar la tierra sagrada. Itzae lo confrontó por su cacería sin honor. Y Ximena, de pie frente a él, ya no como una víctima, sino como la arquitecta de su caída. Le dio el golpe final. No le ofrecieron la muerte rápida de una bala. Le dieron un odre de agua y la inmensidad del desierto como único juez. Lo vieron marcharse, una figura patética tambaleándose hacia la nada, su poder reducido a cenizas para ser devorado por la misma tierra que había intentado conquistar, con la sombra de Vargas desaparecida para siempre. El futuro se presentó en la ranchería de Cuervo Negro, como dos caminos divergentes. A Itzae se le ofreció su vida de antes, su lugar en la tribu, el honor de ser un líder entre su gente. A Ximena se le ofreció la seguridad, una escolta armada hasta el monasterio, un regreso seguro al mundo que había conocido. Eran finales lógicos, honorables, separados, pero ambos, forjados en el mismo fuego del desierto, eligieron un tercer sendero, uno que construirían juntos. Frente a su jefe, Itzae honró a su tribu, pero eligió a su nueva familia. Mi espíritu siempre será en Ide, declaró, su mirada encontrando la de Ximena. Pero mi hogar está donde ellos estén. Y Ximena, al mirarlo, supo que su destino ya no era un refugio seguro, sino la valiente tarea de construir un hogar nuevo, uno donde las raíces de dos mundos pudieran entrelazarse. Fue entonces, en el silencio de esa decisión mutua, que el milagro ocurrió. Leo, el niño que había guardado todo el dolor del mundo en su silencio, dio un paso adelante. Miró a su hermana y al guerrero que se había convertido en su protector, viéndolos no como dos personas, sino como una sola entidad. Un refugio, con una voz clara y temblorosa, rompió sus cadenas. Hogar, la palabra resonó en el valle, selando su destino. Ya no eran fugitivos, eran una familia cabalgando juntos, no hacia el ocaso, sino hacia el amanecer, hacia su nuevo horizonte.